Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me puede escuchar bien? Esperamos unos minutos que se integren los demás compañeros y empezamos la clase el día de hoy. Ok, buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Se escucha perfecto. Ok. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la última clase?
hemos cargado las actividades, este, tiempos de duración y calendario, hasta la fase de construcción. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que a estas actividades que han sido cargadas sobre este WS que representa el alcance proyecto, se tienen que asignar recursos. Un cronograma con solamente diagrama Gantt o barras que solamente muestran fechas no tiene ningún sentido. Tienes que tener los recursos cargados para que una fecha de corte determinada, según define en el proyecto, sepas el estatus, si estás según lo planificado, y si no estás según lo planificado, qué es lo que se viene de ese punto hacia adelante, el famoso forecast. Ese forecast va a ser cumplible, es algo que se va a lograr con la estrategia que se tiene en el proyecto, o vamos a tener la necesidad de mejorar esa estrategia, de repente teniendo mayores recursos, etc. ¿Ok? Todos esos análisis, que son los más importantes en las actualizaciones de un cronograma, no podrían ser posibles si es que tú no tienes un cronograma con recursos. ¿Ok? Entonces, para eso debemos generar una estructura de recursos que soporten la necesidad de este cronograma. ¿Se me escucha? Hola. Sí se escucha. Ok, listo. Antes de empezar con la estructura de recursos, sí quería hacer un paréntesis para comunicarles el tema de las dos primeras clases, o la primera clase, me parece, no recuerdo ahora, que hubo problemas con el wifi. Yo en este momento, no sucede siempre, tampoco estoy tratando de deslindar alguna responsabilidad, pero en este caso en particular, lamentablemente en el campamento donde yo me ubico, hay algunos acá en el curso que han trabajado en Quellaveco, yo estoy en un campamento donde estamos viendo los proyectos de los relaves, ¿ok? Y ahí lamentablemente escapa de mis manos el tema del wifi. A veces se pone con un poco de traba, etc. Y lamentablemente ahí no puedo hacer mucho. No siempre sucede, la verdad, en este curso, lamentablemente me ha pasado 2 veces seguidas, me parece, pero eso es lo que vamos a tratar de mejorar. Yo actualmente me encuentro en la mina, voy a conseguir un repetidor más potente que me pueda jalar el wifi de las oficinas. Yo dicto desde mi habitación por temas de que yo no puedo usar la oficina para temas fuera del trabajo. ¿Ok? Son políticas de la empresa que todos ustedes, me imagino, también tienen en su centro de labores. Entonces, sí quiero pedir disculpas, no está en mis manos, pero sí a nombre de la consultora quiero pedir disculpas de lo que ha sucedido. Quisiera tener, digamos, la competencia al 100% de evitar eso. Lo que voy a hacer es mitigar comprando o adquiriendo este repetidor. ¿Ok? Espero me puedan entender y podamos seguir el curso y ojalá que no tengamos más de estas paralizaciones en el Wi-Fi. Dicho esto, sí quería decirles también y que lo tengan en cuenta, y igual le manifesté a la consultora que si bien es cierto, han habido estos problemas en el wifi, la reconexión no ha sido más de 2 minutos. Entonces, entiendo que ustedes pagan un monto por unas clases. No me voy a disculpar por esos 2 minutos, pero también sí quería comentar y también se lo mencioné a la consultora, ¿no? No ha sido un tiempo más extendido. Creo que una de las clases sí demoró la conexión. Eso sí, demoró como 7 minutos, creo. Eso no fue el wifi, fue la laptop que no conectaba a la señal que yo estaba buscando. ¿Ok? Dicho eso, vamos a continuar con las clases. Esta es la última clase que me parece que tengo, bueno, van a haber algunas, las dos últimas me parece que regreso acá a la mina para completar el curso. Las otras sí voy a estar en Lima porque voy a estar de vacaciones. Así que no quiero asegurar al 100%, pero en Lima nunca he tenido problemas con la señal. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con el siguiente paso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es generar la estructura de recursos a este cronograma.
¿Cuál es la estructura de recursos que vamos a generar para soportar o cargar a nuestro proyecto, a nuestro caso práctico? Está en la presentación del curso. El archivo que ustedes tienen desde el primer día de clases. ¿Ok? Este es. La estructura de recursos que nosotros vamos a generar va a tener un componente que va a ser direccionado a las HH. A las HH directas que ejecutan las actividades de tu cronograma. Y el otro componente es los commodities, que son las cantidades de obra que van a ser ejecutados en la fase de construcción de tu proyecto. ¿Ok? Entonces, como resumen de estos puntos es que las HHs de nuestro proyecto y de cualquier proyecto en común, salvo algunas particularidades, pero lo normal se ve que las HH se cargan a las actividades de ingeniería y de construcción. ¿Ok? Ingeniería y construcción. Y los commodities, que son movimiento de tierra, concreto, estructuras, tuberías, cables, etc., son cargados únicamente a las actividades de construcción. Únicamente a las actividades de construcción. Eso debemos tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera una estructura de recursos en el Primavera? Vamos al P6. Y el comando de recursos es aquel que tiene el acceso directo en la parte vertical izquierda. ¿Ok? Este es el comando. Dan clic ahí y les aparece los recursos preexistentes. Seguramente ustedes van a encontrar muchos recursos de los ejemplos que vienen con el P6. Si les aparece de esta manera, recuerden que la estructura de recursos también es una estructura jerárquica. Títulos principales y subtítulos o subgrupos. Entonces, si les aparece de esta manera, listado, como estoy mostrando ahí en la pantalla, van acá a Display, despliegan y en Filtro por ponen todos los recursos. Y ahora sí se muestra una estructura ordenada. Vamos a seguir el mismo criterio. Cuando ingresamos el EPS y cuando ingresamos el EPS básicamente, o el OBS, nos vamos a ir al último nivel preexistente. Este, por ejemplo. Y ahí le voy a decir al P6 que va a adicionar el título principal de la estructura de recursos de mi proyecto. Título principal es recursos. Vamos a ponerle el nombre de la clase, EPS4. ¿Ok? Entonces, me ubico en el último título y voy a adicionar. Entonces, ¿qué me pide la creación de recursos? Me pide un ID. Yo estoy, por favor, tomen atención a los pasos que estoy haciendo para la creación del recurso. Les voy a dar los pasos y los criterios a seguir. Sin embargo, ustedes cuando van a crear la estructura de recursos, van a seguir tal cual los IDs de este ejemplo que les he mostrado en la presentación del curso. ¿Ok? Tal cual estos IDs, por favor. Yo voy a hacer con otros IDs. ¿Por qué? Porque ya en mi P6 existe esta estructura. Y como les comenté en las clases pasadas, el Primavera recibe códigos únicos. Así que si yo ingreso este código, por ejemplo, para el recurso de construcción, le va a colocar el --1, indicándome que ya existe una copia. ¿Ok? Y esta es la primera copia. Entonces, ustedes, por favor, siguen esta estructura. ¿Y por qué estoy insistiendo en que sigan esta estructura? Porque cuando veamos la carga masiva entre el Excel y Primavera, el P6 lo que identifica son IDs para que pueda cargar a una actividad. Y si va a tener el ID del ejemplo que les voy a mostrar, no lo va a ubicar y por lo tanto no va a cargar la información masiva. Entonces, espero haya quedado claro eso. Vamos a ir al P6. Entonces, creamos la estructura del recurso. Hemos creado un recurso, pero lo que vamos a crear ahora es el título. Estructura de recurso. Entonces le voy a poner EPS4, perdón, con mayúscula, EPS4-R de recursos. Estructura de recursos EPS4. ¿Ok? Va a ser el título, así se va a llamar. Esto es para ingresar recursos, pero lo que estoy haciendo es ingresar el título y el subtítulo. Siguiente.
En esta ventana, tomar atención. Existen tres tipos de recursos que se utilizan en el desarrollo de cronogramas en el Primavera. El tipo labor, que te representan las HH, las que tú calculas, las que calculamos, por ejemplo, en la hoja de programación. Esas HH se ingresan con este tipo de recurso, labor. Y el tipo material, que sirve para cargar los commodities. Por ejemplo, cuántos metros cúbicos de concreto voy a ejecutar, cuántos metros lineales de cable o tubería voy a instalar, se ingresan con este tipo de recursos. Y el no labor no se utiliza, pero nosotros en este caso lo vamos a utilizar para títulos y subtítulos, para nada más, cosa que no se va a cargar a ninguna actividad, ¿ok? Entonces, le voy a decir que sea no labor para saber qué es un título o subtítulo y de frente le voy a dar finalizar. Entonces aquí ya tengo el título principal de mi estructura de recursos, pero está dentro de un preexistente. Con la flecha hacia la izquierda, recuerdan que le doy mayor jerarquía. Ok, ahora sí se ha convertido en un título principal. Lo que voy a hacer otra vez es adicionar, en el comando adicionar. Voy a seguir la misma lógica, solamente para explicar. HH, así le voy a poner. Y estos son horas directas. ¿Ok? Estoy ingresando el subtítulo de las HHs, este campo de acá. ¿Qué es un subtítulo? No me interesa que tenga un recurso a utilizar en el programa. ¿Ok? Solamente es para el subtítulo. Ingeniero, Sí, te ¿podría escucho. volver a repetir cómo aparece el cuadro? Porque estoy siguiendo los pasos, pero no me aparece ese cuadro que a usted le aparece. ¿Podría por favor repetir los Sí, últimos sí, pasos? sí. Ok, voy a repetirlo con el ingreso del otro subtítulo que son commodities. Me Gracias. aseguro que sea no label y listo, le doy finalizar de frente. Ok, ahora sí, por favor, al compañero que ha hecho la consulta. Me falta el otro subtítulo, el de commodities. Ok, o lo voy a ingresar. Hago otra vez, me ubico en el título principal, estructura de recursos EPS4, doy el comando adicionar, acá en el lado vertical derecho, en la parte superior, me sale esta ventana de diálogo. EPS4, guión CO de commodities. Y acá le coloco el nombre del título. Commodities, ¿ok? Siguiente, me aseguro que sea no label porque es un subtítulo, no lo voy a utilizar para nada. Y le doy finalizar. Y lo único que hago es que voy a ordenar. Primero quiero que esté, arriba quiero que esté horas directas y abajo los commodities. Lo bajo con la flecha. ¿Ok? Ya está. Ahora me ubico dentro de horas directas a ser cargadas en nuestro cronograma. Voy a ingresar, por ejemplo, el de ingeniería, horas directas de ingeniería, ¿ok? Eso sí es un recurso que va a ser cargado a tus actividades. Es un tipo labor, horas directas. Entonces, por ejemplo, me ubico aquí en el título de horas directas, le doy adicionar, le voy a dar un ID, PS4, 4, por ejemplo, guión HH ya existe, me parece. Si no, le voy a dar RH, por dar un ejemplo. Y estas serán horas directas de ingeniería. ¿Ok? Siguiente. Este sí es un recurso que va a ser asignado o cargado a las actividades. Bueno, Entonces, y estamos hablando de horas directas, por lo tanto, el tipo de recurso tiene que ser leído. ¿Ok? Siguiente. Este paso es clave, ¿ah? Este paso es clave. Cuando tú generes un recurso del tipo labor, que representan las HH, en los precios por unidad siempre le vas a colocar 1. ¿Ok? 1. $1 por HH. ¿Para qué? Si no haces este paso tan sencillo, tan simple, no te va a calcular avances planificados y avances reales a nivel de WS. A nivel de las actividades, sí. Vas a saber cuánto es planificado y cuánto es real. Pero cuando quieras saber, por ejemplo, cuánto es el avance planificado y real de la subárea 4110, te va a aparecer en blanco.
por este simple paso. ¿Ok? Así que, ojo, ¿ah? A cualquier recurso del tipo labor le van a colocar $1 por HH. Ahora le van a colocar aquí a las horas que se trabajan diarias. Este es un recurso de ingeniería, ¿correcto? Y en ingeniería se trabaja 8 horas diarias. ¿Cuántas horas máximas se trabajan en ingeniería? 8. ¿Correcto? Le da siguiente. Vamos a revisar. Aquí no se llena nada, se pone en vacío, no tiene necesidad de llenarlo. Para hacer un repaso En de roles los tampoco, párrafos. no colocan nada. Y Ingresamos en calendario le al tienes parágrafo 6. que asignar el calendario, el cual es compatible con las actividades con las que va a trabajar. Este es un recurso de ingeniería, por lo tanto le voy a crear o asignar el calendario de ingeniería. Yo le doy siguiente. Y aquí en los 3 puntos Como les indicaba, en primavera le y doy seis se abre el la calendario de última ingeniería. pestaña ¿Ok? que es el Calendario de trabajador. ingeniería. Como trabajamos Siguiente. en la clase Y anterior, finalizamos. en la ¿Ok? Entonces, ventana de así ingresamos actividades, a raíz el de recurso de edición ingeniería. de Ahora vamos a ver cómo se manera ingresa un cerrada. recurso del tipo commodity. Hacemos lo mismo. Para todos los proyectos Me ubico en commodity, abiertos, y me voy a la voy ventana al de comando edición, adicionar, que es este voy a folder, darle un ID pueden ir a Enterprise y ir a EPS4-D de movimiento de tierras. Ya saben ustedes el WS, que movimiento de tierras su código es D. Movimiento de movimiento de tierras, ¿correcto? Vamos al siguiente. Este es un recurso del tipo commodity. Este acá, commodity, cantidades de obra. Entonces, es del tipo material. Para commodity, tipo material. ¿Correcto? Siguiente. En los recursos del tipo commodity, no se carga HH por unidad, porque los commodities no generan el valor ganado dentro del P6, solamente las HH. ¿Ok? Eso tenganlo presente. No distorsionen sus avances. Ahora, recuerden que los recursos del tipo material, que son los commodities, solamente son cargados a las actividades de construcción. Y las actividades de construcción tienen 10 horas diarias. ¿Correcto? ¿Cuántas horas diarias se trabajan? 10. Así es la característica del calendario de construcción. Le damos siguiente. Siguiente y no se llena nada. Y el calendario. Le vas a dar el calendario. Le vamos a dar un calendario preexistente, los que hemos creado para las actividades. Entonces voy a ir a los 3 puntos y le asigno el calendario de construcción, porque este recurso será asignado a actividades de construcción. ¿Ok? Siguiente, siguiente y finalizamos. Entonces hemos creado el recurso de ingeniería, horas directas de ingeniería y el commodity. Entonces, por favor, ustedes generen esta estructura tal cual está mostrando en la presentación del curso. Con los mismos IDs, con todo, por favor. ¿Ok? Con esos medios ahí del PDF, ¿no? Sí, con el PDF tal cual, así créenlo, con los pasos que les he explicado. Ok. Gracias. Cualquier consulta, comentario, inquietud, me lo hacen saber, por favor. Por audio, por favor. Da lo mismo hacer clic derecho o irse para adicionar un recurso o irse al lado derecho del superior. Es lo mismo respecto. Es lo mismo respecto a que sí vas a crear el recurso, pero ¿qué va a suceder? Por ejemplo, acá. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. Por ejemplo, aquí. Le voy a dar clic derecho como indica el compañero y lo adiciona de frente, pero las características, por ejemplo, qué calendario va a utilizar, si es un recurso del tipo o labor, dónde le voy a colocar el ratio de $1 por HH, lo haces en la parte inferior. O sea, de una u otra manera vas a tener que cargar los datos. ¿Cuál te parece más rápido? Lo puedes elegir, pero las características lo haces sí o sí. Perfecto. Ingeniero, un favor, ¿podría indicar cómo ingresar a esa pantalla, a esa parte donde está para ingresar los commodities?
Perdón, ¿a cuál está hablando de mí? ¿A cuál? A esa pestaña que está mostrando, cómo ingreso, digo. Para ingresar los recursos, me dices. Correcto. Acá, en el comando recursos, el que está en el lado vertical derecho, izquierdo, perdón, el que tiene el símbolo del hombrecito. Ah, ok. Gracias. Ese. Ok, perfecto. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Hay justamente en esa vista en la que está, en la vista, en la parte de detalles, donde dice Units and Prices, en la columnita que dice máximas unidades slash tiempo, ¿qué colocamos ahí, en esa columna? Las En esa, características. Acá, ahí. acá. Ajá, Ajá. Por ejemplo, ahí estoy yo en un recurso del tipo commodity, ¿no es cierto? ajá. Y el commodity es asignado solamente a las actividades de construcción, ¿correcto? Ah, ya, y el jornal de Y- construcción es de 10 horas al día. Claro, exacto. Si tu Ya, calendario de construcción fuera de 11, le colocas 11, pues, ¿no? ok, gracias. Otro tema que gracias al compañero que me acabo de acordar, siempre que ingresen las características, recuerden que yo le había ingresado aquí 8. Esas cositas pasan en el P6. Siempre que creen estructuras, péguenle una revisada antes de asignarlo. Yo aquí le había cargado 8, sin embargo aparece 6. Esas cosas pasan una sola vez, pero sí pasan en algunos cuantos casos. ¿Ok? Así que, por favor, eso siempre revisen, no se olviden. ¿Ok? Pónganle, siempre péguenle la revisada con las características del calendario. Ahora, es un trabajo que se hace una sola vez al inicio del desarrollo del cronograma. Así que tampoco es mucho drama. Ingeniero, una consulta. Cuando eres no labor, ¿se le asigna algún calendario? Esa No, no, parte no, sí. él no le digo nada, simplemente es para darle, lo uso yo para darle esta estructura, que sea una estructura con un título principal y con dos subtítulos principales. Para eso nada más. Pero cuando me sale la opción de colocar, o sea, asignar calendario, simplemente No, pongo seleccionar. no le pongas nada. Creas el título y subtítulo y te vas a finalizar de frente. Ah, ok. Sí, Gracias. no le asignes nada. Estamos en la ventana del WC. Ingeniero, disculpa, cuando pincho en esa personita para ingresar los recursos me sale en blanco. ¿A qué se debe? Ah, ya. A ver, hagamos una cosa. Ve aquí a Display, Ah, ok. ajá, vete a Filtro y dale todos los recursos. Ah, perfecto. Ya. Filtro y los recursos. ¿Te aparece algo o no? Eh, ¿O sigue igual? Me sale por defecto, creo, todo lo que estaban ahí en el sistema. Ok, está bien, está bien. Entonces vete al último título y ahí le pones adicionar, como hemos hecho, y con la flecha hacia la izquierda le das la mayor jerarquía para que sea un título principal. Ok, gracias. Ok.
Sí, me parece que hay una consulta de Jesús. Ok, nosotros hemos creado la WBS. Ingeniero, una consulta. Sí, te escucho. Dime. Cuando es material, no se le asigna el valor de $1, ¿no? No, no, no. Solamente al labor. Cuando es material, Ok. se deja en cero, como está por defecto. Ok, cuando es labor y cuando es material, se le asigna el calendario de construcción. Espera, espera. Si estás generando el calendario de ingeniería, perdón, ¿qué estoy hablando? Estoy generando el recurso de horas directas de ingeniería, le asigno el calendario de ingeniería. Pero si estoy creando las horas directas de construcción, le asigno el calendario de construcción. Ok. ¿Ok? Y cuando estoy dentro de commodities y es material, ahí Ya, sí todo. eso es todo construcción, porque van cargados a actividades de construcción. Ok, está claro. Gracias. ¿Listo? Profesor, disculpe, una pregunta. El calendario para Procura, ¿cuál va a ser? No, eso es un buen punto. Recuerden que no hay recursos para las actividades de Procura. Esto acá no se crea. No hay HH para Procura. En mi experiencia, al menos, no me ha tocado ver un proyecto con HH en Procura. Había otra consulta, me parece, ahí se superpuso la intervención. Sí, el calendario para horas directas, ¿cuál era? Ya, O tampoco tengo. tenemos dos calendarios, tenemos dos recursos del tipo ley. Uno de los recursos es construcción, las Ujú. HH para construcción. Esas HH van a tener el calendario de construcción y las HH de ingeniería, el calendario de ingeniería. Y para todos los commodities va a ser el calendario de construcción. ¿Ok? Solo ahí, ¿no? Lo demás no se asigna, digamos. Sí, pero son todos los recursos, ¿no? Del resto no. Ah, ya, tú te refieres a esto de acá, commodities, es un título, ¿ah? Eso no se carga. Horas Ah, directas ya. tampoco es un título también. Lo otro también Ok, se ok. descuenta. ¿Ok? Ya, Perfecto. gracias. Ok, Ya, está claro. ok, ok. Profesor, disculpe, tanto a los recursos de labor como de material le asignamos su calendario, ¿no? Correcto. Tienen que tener el mismo calendario de las actividades a las cuales van a ser cargadas. Ya.
En los commodities no se carga costo, ¿no? Correcto, correcto. No, no se carga costo. Ingeniero, entonces el recurso gestión procura no lo creamos, o sí lo creamos, pero sin HH. No, no, no lo creen, no lo creen. Eso no se utiliza. Ok, gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, te escucho. Sí, para el caso de las horas directas de construcción, a pesar de ser horas hombres, por el hecho de utilizar el calendario de construcción, se considera como, o bueno, deberíamos colocar como unidades de tiempo 10 horas, ¿correcto? Correcto, sí, correcto. Y una consulta más. Esto es algo que comentó la clase pasada, pero no se lo pude consultar. Eh, no sé si quizás no lo escuché en su momento, quizás es más como criterio ya general. ¿El calendario de construcción no debe tener feriados? Y ya le cargamos feriados. Sí, sí, o sea, cuando dijo para hacer los calendarios sí le cargamos feriados, pero en la clase pasada como que hizo un comentario que me dio a entender de que no se consideraban feriados en construcción, o sea, era como que todos los días eran trabajados. Sí, o sea, para nuestro caso práctico lo vamos a considerar. Pero hay proyectos donde no consideran. Por ejemplo, los que construimos nosotros acá, se trabaja todos los días. Si tú trabajas un feriado, te lo pagan. Aparte, te pagan doble. Ok, Pero, entonces en nuestro pero caso no, todos los calendarios consideramos los sí, días sí, feriados que nos menciona. claro. Ok, Si participas en un proyecto y te dicen, oye, ¿sabes que acá construcción es todo flat?
Está bien, perfecto. No le pones ningún feriado. Ok, gracias. Eso depende del proyecto. Ok. No sé si lo mencionó en las unidades, en concreto, por decir, la unidad es metro cúbico, estructuras toneladas, ¿eso también está para configurar? Perdón, sí, sí se puede configurar, pero es informativo. La verdad no te va a aportar mucho a ningún cálculo. O sea, es solamente, bueno, todo el mundo que está en construcción sabe que metros cúbicos son con movimiento de tierra es concreto o movimiento de tierra concreto, son metros cúbicos, estructuras toneladas, etc. Lo puedes colocar, pero yo la verdad no, ya no lo uso porque sería un paso que ya no me genera valor. Ok.
Ingeniero, una consulta. Si ya lo tengo creado, ¿cómo puedo editar las HH? Si es que me equivoqué. Ok, bien, gracias por la consulta. Si tú has creado y por ahí te confundiste, se te escapó algo, en la parte de abajo existe la ventana de estado del recurso. Por ejemplo, aquí en general, si yo pico, obviamente tengo que picar en el recurso, ¿no? Y en la parte de abajo están su ID, su nombre, por ahí me he equivocado, edito el nombre. Me he equivocado en el ID, edito el ID. Luego viene detalles. Voy a exagerar, no era un label, era un material, lo cambio a tipo material. El calendario me equivoqué, edito el calendario. Me olvidé de colocar este paso tan importante de $1 por HH, coloco $1 por HH. Ahí puedes editar todo. Dale doble clic a la Ok, ok, ingeniero, pero ahí aparecen días, la máxima unidad. ¿Perdón? Sí, La máxima unidad ahí aparece en días. ya, está bien. Al momento de ingresar no se ingresó por horas. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¿A esto acá? ¿Esto? ¿Este Ajá. dato? Claro, No, está por ejemplo, bien. para el rango. Son Para 8 horas diarias. A eso se refiere. ok, 8/días. 8 horas diarias. ok. Pero está viendo también, por ejemplo, que había asignado yo 10, pero al momento de que reviso el P6 me aparece 13. ¿Eso es un error? Exacto. Exacto. Esas cosillas tiene el PC. Por eso siempre les recomiendo que una vez que terminen, denle una barridita, de todas maneras. Ok, Corrígelo a gracias. 10 y ahí va a quedar. Solamente pasó una vez eso, ¿ah? Y de ahí se queda, se congela. Ok, gracias. Ok. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, te escucho. Te escucho. Estando en horas directas, construcción, ahí le asignamos 10 horas por día. Correcto, sí. Si es horas directas de construcción, tiene que mantener las características del calendario de construcción. Y en nuestro caso son 10 horas diarias. Calendario de construcción, ya. Ok, gracias. Correcto. A ver cómo van.
¿Ya terminaron la estrategia, perdón, la estructura de recursos? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? Ya. Sí, ingeniero, también combine. Perfecto, muchas gracias. Por favor, confirme el resto. Perfecto, y hay unos cuantos que han terminado. Por favor, el resto también. Confirme, por favor. Por lo menos tenemos que llegar a un punto medio. Hay una consulta de un compañero que dice, ¿qué pasa si a las HH de construcción se utiliza las características predeterminadas? Sería un error y eso ocasionaría que distorsionaría la distribución de tus recursos en las actividades que sean asignadas, ¿no? El calendario de esa actividad es 10 horas diarias. El recurso no podría estar con una característica de 8 horas diarias. Ahí, en esa diferencia, habría una distorsión. ¿Ok? Tienen que tener las mismas características. Hay una consulta de Jesús, me parece. ¿Sí, Jesús? El tema de las commodities en el caso de los precios, para este tema solamente va el $0, ¿verdad? Sí, sí, $0. Ahí no se carga el dólar por unidad. A commodities no, solamente a labor. Ahí, gracias. Listo, profesor. Perfecto, gracias. Par de minutos más para los compañeros que faltan completar la estructura de recursos. Ingeniero, una consulta. Sí, te Al escucho. al asignar el calendario a horas directas, ingeniería, el calendario de ingeniería, a mí me bota tres horas día, a pesar de Corrígelo, que corrígelo. Una vez que termines eso, lo corriges a 8 horas. Eso pasa siempre una primera vez. A veces sucede esas distorsiones en el P6. Corrígelo, ¿no?
Por eso, repito, siempre denle una barridita a los recursos. Ok, eh, son las 9:11. Vamos a hacer un break de 10 minutos y nos volvemos a integrar a las 9:21. ¿Ok?
Ok, vamos a retomar la clase. Diego Vergara, por favor, ¿me puedes dar la opción para compartir la pantalla? Estás como anfitrión, por favor. De inmediato, de inmediato. No sé por qué se pone eso, profe. La verdad no sabría decirte. Perfecto, muchas gracias. Ok. Ok, entonces nosotros ya tenemos la estructura de recursos de nuestro cronograma. Ok, ya lo tenemos cargado. Está listo para ser asignada a cada una de las actividades según la fase a la que corresponde. Labor, ingeniería o construcción y los commodities solamente a construcción. ¿Ok? Ustedes deben tener algo muy parecido a lo que voy a mostrar en la pantalla de mi primavera. Muy parecido a esta estructura que yo tengo acá. Debe ser exactamente igual, ni siquiera muy parecido a esta estructura. ¿Ok? Es lo que han creado ustedes, con los mismos IDs, las mismas descripciones y los tipos de recursos que uno tiene, ¿ok? Con sus características correspondientes. Lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de estos recursos vayan asignadas a las actividades. ¿Pero en base a qué? En base a esta hoja de programación, ¿ok? Esto es la base de todo. O sea, le vas a asignar las HH de construcción a una actividad, pero ¿cuántas HH? ¿Cuántas? Una, 1.000.000, 100.000, 20.000, 5.000, ¿cómo? Todo eso viene de esta hoja de programación, ¿ok? La hoja de programación es la que respalda todos los datos cargados en tu cronograma. Por ejemplo, voy a mi P6, me voy al layout de actividades, ¿correcto? Y por ejemplo, le voy a cargar las actividades a esta, le voy a cargar las HH a esta actividad de Ingeniería de Movimiento de Tierras de la 4110. Clic derecho, perdón, que estoy hablando. Pico en esta actividad y en la parte inferior, en la ventana de estado de las actividades, me voy a la opción de recursos. ¿Ok? A la opción de recursos. Voy a quitarle este recurso preasignado. Me dan un segundo. Ok, ahora sí. Entonces me voy a esta actividad que lo tienen ustedes sin ningún recurso y le voy a asignar lo que le corresponde según la estructura de recursos y según la hoja de programación. Entonces voy aquí a comando adicionar recurso en la parte inferior izquierda. ¿Ok? Adicionar recurso. Le doy pico ahí y busco la estructura de recursos de mi cronograma. Por eso siempre es bueno, repito, les digo esto frecuentemente. Cada estructura o cuadro subsidiario que ustedes ingresen para sus cronogramas, siempre diferencienlo con algún código o con el código del proyecto, porque no vaya a ser que utilicen una estructura de recursos muy parecida a la que ustedes han elaborado, pero que tiene otras características. Y lo que va a resultar de tu cronograma va a ser cualquier cosa menos lo que lo que te han encomendado planificar. Entonces, siempre diferencienlo con algún código. Esta estructura de recursos tiene que tener un código, ¿ok? Para que lo diferencien del resto de estructuras que existen en el P6. Dicho eso, esta es una actividad de ingeniería, por lo tanto, tiene horas directas de ingeniería, este recurso. Doble clic. Cierro esta ventana. ¿Y qué es lo que me dice el P6? Le ha asignado características. Este recurso que ha sido asignado a esta actividad le ha asignado budget units, pero por defecto. Es lo que hace el P6. Siempre le asigna por defecto los números. No lo puede dejar en vacío. Lo que tú tienes que hacer es editar este 560 que el P6 lo ha asignado en budget units. Tú lo tienes que editar con tu hoja de programación. Esa es una actividad de ingeniería de movimiento de tierras de la 4110. ¿Cuántas HHs tenemos para esa actividad? 300. ¿Ok?
Esos 300 tengo que digitar acá. ¿Ok? Así de simple se ingresan los recursos a las actividades. Por ejemplo, vamos a una de construcción. De construcción es esta acá, por ejemplo. Voy a borrar los recursos que tenía cargado. Revisar todas las encuestas de todos los alumnos. Seguramente ustedes cuando Ok, finalicen el y ahora curso, vayamos. Ok. me van a pedir Es que una revisen actividad encuestas. de movimiento de tierras de captación de minerales que es 4110, ¿correcto? Entonces me voy al lado izquierdo vertical. En la parte inferior, adicionar recurso. Pico en ese comando. Me aparece otra vez la estructura de recursos y primero, esta actividad es de construcción, por lo tanto va a tener horas directas de construcción. Doble clic. Ya se asignó. Pero además esta actividad es una actividad de construcción y tiene un commodity asignado, porque así lo configuré, lo procesé en mi hoja de programación. Entonces le voy a cargar su commodity respectivo, movimiento de tierra. ¿Ok? Otra vez, el P6 le ha asignado en Budget Units números por defecto. Eso es lo que yo tengo que editar en función a mi hoja de programación. Primero los labels, las HH, ¿ok? Me voy a mi hoja de programación. Ustedes ya saben cuál es la parte de construcción. Es esta hoja. Y me voy a rellenos de la subárea 4110. ¿Correcto? La hoja de programación está todo, WS, entonces bastante potente y es trazable. Cualquiera lo puede revisar y si hay algo que corregir, se corrige. Porque es así sí tiene que ser una hoja de programación. Un documento que te ayude a hacer la trazabilidad de los datos cargados en el PC. Entonces, para esta actividad, ¿qué me dice? Que vamos a ocupar 918 HHs. 918 HHs. Control C si quieres. Vas al P6, editas este número y le pones 918. Perfecto. Ahora, ¿cuántos metros cúbicos voy a hacer? También está en la hoja de programación. Ahí está. 381 metros cúbicos. Y todo eso sale del CAPEX, así que todo está trazado. 381. Bueno, lo voy a digitar. 381 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, por favor, con los pasos explicados, ustedes completen los recursos de nuestro cronograma. Obviamente, cualquier consulta, comentario, inquietud, me lo hacen saber, por favor, por audio. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ir a... Ingeniero de Procura. No hay recurso de procura. Hemos quedado que Oh, no hay recurso de procura. Sí, no hay solamente recurso. ingeniería y Y construcción. ingeniería, construcción, HHs y en construcción HHs y commodities. Ok, gracias. Ingeniero, disculpe, Sí para la sí te parte de escucho. construcción en generales, ¿cómo podríamos hacer? ¿Por qué? En la parte de generales, que no es movimiento de tierra, ¿no? Por ejemplo, instalación de geotextiles. Ajá, ¿Te refieres a qué le vas a cargar? Le vas a cargar las HH, ¿correcto? 305. sí, Y seguramente la duda pasa por, ¿qué hago con estos 2409 metros cuadrados de geotextil? Esa es tu así duda, es, ¿verdad? así es. Ok. Gracias por la consulta. No todas las cantidades de obra son definidas como commodities principales, ¿ok? Dependiendo del tipo de proyecto, tú defines, el equipo de proyecto define qué commodities controlar. En este caso en particular, la colocación de los geotextiles no te direcciona la culminación del proyecto. Es una actividad que aporta, sí, pero no es un commodity principal. Por lo tanto, no ha sido definido aquí como un commodity principal a controlar. ¿Ok? Esto es para una planta industrial. En una planta industrial, ¿qué cosa sí me interesa controlar? El movimiento de tierra. Quiero que tener las plataformas listas. El concreto. Si yo no tengo el concreto, no voy a hacer los montajes mecánicos. El montaje mecánico, las tuberías y los cables.
tanto de poder como de instrumentación. Eso sí interesa controlar por el tipo de proyecto. Pero ¿qué pasa si te hace un proyecto, por ejemplo, de crecimiento de la presa? Ya no van a ser los mismos commodities. Y en el crecimiento de la presa, el geotextil o los geosintéticos cobran importancia, cobran relevancia. Ahí sí tienes que controlar porque es el contacto o la protección del contacto entre el cuerpo de la presa y los relaves. Entonces, sí interesa saber cómo estás tú ejecutando, según lo planificado, la instalación de los metros cuadrados de geotextiles. A lo que quiero decir es que, dependiendo del proyecto, se define qué commodities vamos a controlar. Más o menos eso también está estandarizado. Aquellos commodities que no se van a controlar, se deja solamente con HHs. Entonces, como resumen de todo, van a haber algunas actividades de construcción que solamente van a tener HHs y no commodities. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Ok. Profesor, una consulta. Complementando lo que consultó ya mi compañero hace un rato, Sí. en la actividad, por ejemplo, de excavación de fundaciones, que le hemos agregado un recurso de movimiento de tierras, eh, ahí esos 381 metros cúbicos serían como que las unidades presupuestadas, pero más adelante, cuando ya estemos en el control, para ir reportando semana a semana, ¿en qué columna actualizamos el avance? Lo vas a controlar en esos metros cúbicos o en un Excel o en un Power BI. Pero Ay, digamos que lo quieres meter en el P6, lo puedes meter. Pero si eres el único planificador que está controlando ese proyecto y tienes un solo relevo, te vas a tranquear. Entonces es mejor descargarlo. Para eso existe el Power BI y el Excel, ¿no? Se apoyan de la base de datos del Primavera y los datos reales, como tú bien dices, son ujú. cargados directamente a estas herramientas auxiliares al Primavera. Lo que no quiere decir que el Primavera sí, sí tiene la opción de cargar la data real, pero si necesitas, tendría que ser un proyecto grande, ¿no? Que tenga recursos como para contratar el planificador senior, más los juniors y los practicantes que ayudan a crear la data. Sí se Ah, puede, ya. pero Cuando, recomiendo que lo hagas en un Excel o un Power BI. Y cuando yo le doy actualizar al cronograma, actualizar el data date, si no Ajá. actualizo estos recursos, ¿no hay ningún problema con mi cronograma? ¿O sí, los recursos también tengo que hacerlos correr? Ya, el valor ganado, los porcentajes de avance, te va a generar las HH. Entonces, tú lo que vas a ingresar, vamos a verlo más adelante, me estoy adelantando un poco, ¿ah? Ujú, Lo que claro. nosotros ingresamos son porcentajes de avance físicos a Ya, cada una de las actividades. Eso sí se ingresa. Tienes que ingresarlo. Si no ingresas eso, no has hecho nada en la actualización. claro. Y Ujú. eso afectaría directamente a los recursos de labor. Labor, correcto, señor. Labor. Ok, vamos a darnos un Ok. tiempo de
Una consulta, ingeniero. Sí, te escucho. Dime, por Sí, favor. bueno, sí. Bueno, quisiera saber por qué en mi primavera, lo que es en la parte de las fechas del año 2018, 2019, así como le sale a usted, ya en mi, en mi, en mi primavera no se visualiza. Eh, ¿Cómo se visualiza en el tuyo? A ver lo que es esa parte. Nada, ingeniero, no, A ver, estoy presenta tu mirando. pantalla para ver qué es lo que está pasando. Ya, a ver, ahí voy a presentar. ¿Qué es esto? A ver. En esta parte creo que no puedo presentar, ingeniero. No sé Uy, ya, lo que pasa. ok, ok. ¿Cuál era tu consulta? Voy a poner el PC, ¿ya? ¿Cuál era la consulta? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, uy, creo que eso fue. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Sí? Hola, hola. ¿Puede ser tu consulta? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Ok. Bueno, el compañero parece que perdió el audio. Ok, por favor, continúan con la carga de los recursos. El primavera no copia si es que en el Excel está con comas, ¿no? Los números. Sí, correcto, correcto. Hay que evitar, que tienen que ser números sin comas, porque no lo va a reconocer como número.
Ingeniero, una consulta. Sí, te escucho. En actividades, en el PDF, por ejemplo, en la fila que dice, bueno, de ingeniería en captación de minerales, de mineral, en la columna de duración sale 105, pero a mí me sale 70. Ya, a ver, espera, estoy abriendo el archivo para que algún compañero que A tenga ver. la misma, la misma inquietud lo pueda ver. Ya. A ver, espérate, está acá en el PDF del cronograma que les he enviado, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ok, Ajá, acá ahí, por ejemplo, en ingeniería, ahí mismo. Ajá. ya, En captación de mineral dice 100, bueno, 105, ¿no? ajá, claro, y arriba dice 160, ¿no? Ajá. Correcto, ajá, Pero a ya. mí, a mí me suma solamente 70. Bueno, no sé si la suma o me Ya, sale 70, 70, ¿no? y a ti te aparece, como yo estoy mostrando en la pantalla en el primavera, Ajá, 70, ¿no? exacto. Ya, eso pasa porque si te das cuenta, todas tus actividades están pegadas al Data Day. ¿Y por qué están pegadas al Data Day? Porque no tienen lógica de programación. Todavía no le hemos cargado Ah, lógica de programación. ya. Si tú te Ah, fijas en el PDF, hay un sí. diagrama Gantt, ¿no es cierto? Está con lógica. Es por eso. Ya, tengo también otra consulta en el recursos que asignó hace ratito justo creo que era el de excavación, Ya, que al de voy a ir excavación de a... fundación, Sí, acá, movimiento de excavación de tierras. fondos. ¿Sí? Sí, donde dice Unit Times, por ejemplo, a mí me sale, no sé si creo que tenga que ver con el calendario, ¿verdad? Me sale 131 y a usted 128 en Unit Times. Ahí. Acá. Ajá. Ujú. A mí me sale 131. En- 131 te sale. Sí, no ¿Y sé qué si tiempo? dígame. Y los calendarios están tal cual, En construcción era, ¿verdad? O sea, sin nueva sí, sí, construcción, correcto, sí. construcción. Calendario de construcción, ¿todo correcto? Sí, Ok, y no te hagas problema con eso. Eso es un ratio que saca el P6 en los HH remanentes. Lo que va a interesar es que cuando nosotros generemos las curvas, esa distribución de ese recurso, por ejemplo, sumado a las demás actividades, cierren las 55.000 HHs de construcción. Es lo que tiene que importar. ya Estos no son, tiene. esos son datos que el P6 te arroja porque ahora ni siquiera tiene lógica de programación. Son datos superficiales, digamos, que Ya no no te tiene va. nada que ver con los calendarios. No, no. Pero sí, Ah, por favor, que tu calendario esté bien hecho, eso sí. sí, porque pensé que Ok. era por el calendario y lo volví a revisar, pero sí No, ya está en no, construcción sí, tal cual como sí, dijo. no, 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 no. Que no te quite el sueño. Eso Ok. no Ya, interfiere en nada. gracias. Listo. Disculpe, también tengo otra consulta. Ahí también en el PDF había una partida que decía Procura, y como ayer estábamos ingresaron calendarios, el calendario que se va a ingresar para esas partidas de Procura, ¿cuál sería? Ya. Creo que Primero que también lo nada, preguntaron. en un Ujú. cronograma no hay partidas, hay actividades. Partidas hay en el Actividades. presupuesto. Ok. Ya, estas son las actividades de Procura. Ujú. Ya, ¿cuál era tu consulta al respecto? Ayer estábamos agregando al costadito calendario también. Correcto, este tiene su calendario, ¿ah? Procura tiene su calendario. Mm, Eh, sí le hemos creado el calendario de Procura, recuerda. a ver, lo voy a revisar. Acá está, Gracias. Ver- estas son. Gestión de Procura No, era a ver, espérame, disculpa. y el otro es fabricación. El precomisado. Precomisionado. Comisionado, Muy bien, ajá. ya, ok. El Este de precomisionado. acá. Exacto. Ok, perfecto, gracias por la consulta. El precomisionado siempre adquiere las mismas características de construcción. De hecho, la gente que está construyendo, por ejemplo, los instrumentistas o los electricistas, pasan a hacer esos trabajos. Por lo tanto, el calendario para el precomisionado va a ser el de construcción. ¿Ok? Ok, gracias. Listo, gracias a ti. Ok,
Ingeniero, una consulta. Sí, le escucho. Para instrumentación, para la actividad instalación de instrumentos, ¿se le va a asignar un commodity? No, porque nuestra estructura de commodities no contempla esa cantidad. Ok, Solamente HHs. ok, para las actividades de electricidad sería cables, ¿correcto? Cables, correcto. Cables sí. Ok, gracias. Ok. Siguiente, voy a importar todo el proyecto, veo el siguiente y me dice dónde está ubicado. Ok, me parece que el comentario Jesús, el comentario del compañero Jesús es que las columnas del inicio y término no están configuradas como estoy mostrando en la pantalla. Para que esté como estoy mostrando en la pantalla, lo que vas a hacer es ir acá al comando columna y seguramente esto está desordenado. Lo puedes ordenar acá, ¿ok? Que inicio esté pegado a... Yo quiero colocarlo, por ejemplo, pegado a al nombre de la actividad. Ok, lo coloco para arriba. El término también. Y aplico. Entonces se reordena. Está el nombre, inicio y fin, y después están las duraciones. Y si quiero, lo regreso como estaba antes. Con la flecha hacia abajo, el inicio y el fin, aplico y se vuelve a ordenar como estaba antes. Ok, eso lo puedes modificar con el comando columna. Acá, comando columna. Y empiezas a ordenar las columnas en como tú lo quieras mostrar. ¿Correcto? ¿Dónde se va a guardar eso? Importando, selecciono. Profesor, disculpe, los commodities de la actividad de instalación de geotextiles, ¿con qué recurso lo colocamos? No, solamente vamos a cargar HHs. Ah, Ahí ok, no ok. ese no es commodity. Claro, No va a ok, haber, no va a haber cantidad, solamente HHs. Ok. ok, gracias.
Lo que es en la 4110, eh, equipos eléctricos conduit tienen commodity de cables. Eso no debería tener solo cables, ¿no? Sí, solamente en la actividad cables se le va a cargar el commodity cables. Al resto, HH nomás. Ok. Ingeniero, disculpe, para la parte de instrumentación, Sí, no se le asigna commodity, ¿verdad? no, no, no. Que Solamente hay una, aquellas Sí, dime. Sí, te que escucho. hay una commodity que hemos hecho que es arquitectura, y eso ¿a cuál iría? No, si no tenemos una actividad, no la vamos a... ¿Quién guía la hoja de programación? Ahí está todo. Te dice a quién se va a cargar y a quién no. Ok, en la parte de mecánica, por ejemplo, en el montaje de bombas, todo ello, Ujú. en mi caso le asigné las horas, ¿no? Horas hombre, y de ahí asigné la parte de mecánica y la cantidad de sus equipos. Está bien, Ajá. ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Eso es. Ok, gracias. Ok.
Ingeniero, una consulta. En la parte de electricidad, solamente vamos a cargar el recurso. Solamente cables. O sea, materiales no hay. ¿A qué te refieres con materiales? O sea, en la parte, en el punto de dice electricidad tenemos instalación de conduit, instalación de cables, instalación de equipos eléctricos, instalación de Claro, luminarias. Entonces ahí vamos a cargar solamente labor. solamente cables al que tenga la actividad de cables y al resto de actividades las HH, nada más, no tienen comodín. Ah, ok. A lo que es precomisionado le ponemos HHs. No, en este caso, para nuestro caso práctico, no le vamos a cargar porque no lo he contemplado, pero en un proyecto real sí, sí debería alguien entregarte una estimación de de la ejecución de esas actividades. Pero en este caso no. A ver, ¿cómo vamos? ¿Alguien terminó la carga de recursos? Que confirme, por favor. Ingeniero, Ok, gracias. ¿Alguien más que confirme? Gracias, Renzo. ¿Alguien más? Unos minutos más para que terminen la carga de recursos.
Profesor, disculpe, en Procura, ¿cómo era? ¿Se le asignaba el calendario de Procura nada más? Eh, Disculpa, estaba hablando en mute. En Procura no se asigna recursos, ¿ah? No se asigna nada. Si hablas del calendario, ya le cargaste ayer cuando cargaste las actividades al WS. Le asignaste ya su calendario. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Ok. Hay ya personas que han confirmado el término de la asignación de recursos. Para aquellos que no han terminado, por favor, para la siguiente clase traigan las actividades con los recursos según la hoja de programación. Porque lo que vamos a hacer es asignarle lógica de programación y dependiendo del tiempo, ver qué representa eso nuestro cronograma. Me refiero a la descarga para las curvas resultantes, tanto en HHs como en commodities. ¿Ok? Si no hay, ¿tiene alguien algún comentario, alguna consulta, alguna inquietud? En el Start y Finish, la columna Start y Finish no me aparece 2018, me parece la fecha actual. ¿La fecha actual? Sí. ¿La Bueno, fecha actual? 11 de marzo, ¿no? Ah, ok. Si pasa eso, te vas a ir aquí al EPS, selecciona el proyecto, y en la ventana de estado, en la parte inferior, en general, aquí, perdón, en fechas, en dates, seguramente el data day está con marzo de este año. Cámbiale a 23 de marzo del 2018. ¿Se corrigió? ¿Lo corregiste, perdón? El icono ¿Sí? de Enterprise Perdón, no te escucho muy bien. en el DPS, ¿no? En el data day. En el data day tienes que cambiarle a 23 de marzo del 2018. Una vez más, ¿dónde tengo que entrar de ello? Perdón, no te escucho bien. No se te escapa. ¿Dónde tengo que entrar? Ah, ok. Vas acá al EPS, Ya. al comando carpeta, a la carpeta. Te aparece el EPS, ¿no es cierto? Seleccionas el proyecto que estás trabajando. Ponte que es este. Ujú. Y en la parte inferior, en la ventana de estado del proyecto, te vas a fechas o a dates. Ah, Y ahí tienes que colocar en la fecha planificada del proyecto de inicio, 23 de marzo del 2018. Y el data date también tienes que colocarle 23 de marzo del 2018. Una vez que hagas eso, ese cambio, te vas a actividades, presionas F9 y le das aquí en Schedule y se va a corregir la fecha. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, por favor, para la siguiente clase, traigan el cronograma con las actividades y sus recursos asignados según la hoja de programación. Si no hay más consultas, comentarios o inquietudes, nos vamos a quedar aquí. Muy buena noche con todos. buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Yes.